Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en el tema número 2 de esta gran unidad número 4, antesala del final de todo este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de esta clase. Un gusto poderles saludar. Bueno, pero Lady, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Dicen buenas noches. Claudio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Edison, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema importante de ciencias sociales que nosotros vamos a ver y vamos a ir analizando y vamos a ver justamente la transformación del mundo durante los siglos XVI y XVII. Vamos a ver cómo se ha ido transformando, cuáles son los avances en cuanto o la evolución que han desarrollado el mundo, los avances en cuanto a ciencia, tecnología que nos han servido como base, como cimientos para los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Y dentro de estas características vamos a ver todos los cambios, toda la evolución que tuvo, obviamente, el, entre comillas, descubrimiento del nuevo continente por parte de Cristóbal Colón y los cambios que se dieron en función de la economía, especialmente con Europa, especialmente con España, con el Imperio Español, todo el fortalecimiento económico que se dio a causa de la extracción de todas las riquezas que tenía acá el Imperio precolombino, el Imperio Inca, y también ese choque cultural que se dio y obviamente esa destrucción cultural que sufrieron nuestros pueblos a causa de los españoles, ya sea por la imposición de la nueva cultura, imposición de religiones y otras características más que obviamente buscaron la destrucción de esta naciente civilización que se iba desarrollando en el continente americano. No solo América se transformó en el descubrimiento y la conquista, Europa también se modificó. Por primera vez los europeos tenían una imagen completa del mundo y alcanzaron en poco tiempo una posición de preponderancia política y también militar. Por ello impusieron su cultura, su gobierno, religión y costumbres en las regiones que conquistaron y colonizaron, además de las siguientes características. Por ejemplo, la extracción de los recursos de América aportó crecimiento económico global. La población europea se incrementó. Obviamente, todo lo que se llevaron, por no decir un término más fuerte, se robaron. Obviamente, eso es lo que permitió el crecimiento económico, especialmente del Imperio Español. El excedente poblacional migró fuera de Europa. ¿Por qué? Y especialmente a estos nuevos territorios, con la finalidad de conquistar, de colonizar, obviamente, los territorios que se encontraron en América. Se desarrollaron la astronomía, la geografía y la botánica, que fue obviamente parte fundamental para el desarrollo de las ciencias, la que nos aporta hasta la actualidad. El control por los nuevos territorios desató guerras y disputas entre las potencias europeas. Recordemos que no solo España, obviamente, pugnó por el control de los territorios americanos, sino también fueron los franceses, fueron los ingleses y los portugueses, que fueron los imperios europeos más importantes unidos al imperio español. Entonces son los cuatro imperios europeos los que pugnaron el control de todo, o una parte, una distribución, una parte de lo que es el territorio americano. En cuanto a la consolidación del capitalismo, se creó un sistema atlántico de intercambio de mercaderías entre las potencias colonizadoras. Portugal se encargó del tráfico de personas esclavizadas desde África a las colonias americanas, de donde se extraían las materias primas que eran llevadas a Europa para la manufactura y su posterior reventa a las colonias y su intercambio por africanos esclavizados.
Pues Portugal era especializado en el tráfico de personas, en el tráfico de esclavos. A eso se dedicaban y obviamente en aquella época ese fue uno de los aspectos fundamentales económicos, obviamente el ingreso más preponderante económico de estos imperios. Aquí en este mapa temático nosotros podemos ver justamente todos los viajes, la llegada de los diferentes imperios europeos hacia el territorio americano y obviamente la pugna de poderes que se dieron justamente para el control de determinados territorios. Por ejemplo, en América del Norte predominaron dos grupos fundamentales que fueron los franceses y los ingleses. Ellos estuvieron presentes en la conquista de lo que hoy son los Estados Unidos. En América del Sur están los portugueses, están los españoles, en la parte central también tenemos españoles, tenemos franceses, y así empezaron todo el proceso de distribución y control de los diferentes territorios por parte de los diferentes imperios, los cuatro imperios españoles que pugnaron el control de todo este territorio. Vamos a ver a continuación, vamos a seguir viendo. Dentro de estas características comenzó un intercambio global por medio del cual productos originarios de varias regiones se trasladaron a distintos continentes y comenzaron también a producirse intensamente en tierras lejanas. Dicho de otras maneras, algunos de los productos ya existentes aquí y que eran buenos fueron trasladados hacia Europa y otros, especialmente de África, fueron trasladados e insertados en suelo americano. Obviamente, como por ejemplo la caña de azúcar, no es originaria de aquí de América, sino fue traída desde África. Y obviamente para eh, cultivarlo, necesariamente tuvieron que también traer esclavos africanos para que obviamente se desarrollaran, para que pudieran cultivar este tipo de productos. Entonces, dentro de esta característica, nosotros podemos ver que se desarrollaron, comenzaron a producirse intensamente en tierras lejanas. Por ejemplo, de ellos tenemos el café, el azúcar y el arroz, que son traídos de Asia. El cacao originario de América, obviamente que se llevó hacia África y así sucesivamente. Este intercambio global tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, se consolidó el capitalismo, un nuevo capitalismo. Los metales preciosos, el aumento de la producción y las riquezas permitieron que el capitalismo se desarrollara dentro de la variante del mercantilismo comercial. Ya no era un capitalista o un capitalismo absolutista, sino ya existía de por medio la economía a través del comercio. El comercio había dejado nuevas personas millonarias, obviamente que muchos de ellos compraron a precio de dinero títulos nobiliarios y con eso obviamente tuvieron la oportunidad de superponerse y de crear esta etapa del nuevo capitalismo. El segundo efecto fue la introducción de productos de plantación como el azúcar y el café, que requirió del traslado a América no solamente de este producto, sino también de la población africana esclavizada para que reemplazara a la población nativa que había decrecido. Recordemos que la población nativa en América Latina no decreció directamente por el conflicto, por los enfrentamientos armados entre los grupos o los ejércitos españoles y obviamente los pueblos nativos, los ejércitos nativos, sino que lo que más diezmó, casi cerca del 98% de la población, justamente fue las diferentes epidemias, las enfermedades que para ese entonces, para la población la población americana nativa era totalmente desconocida y por ende prácticamente murieron la mayor cantidad de la población de los diferentes pueblos en América Latina, perecieron justamente a causa de estas enfermedades. En cuanto a los cambios producidos por la ciencia en el siglo XVI y siglo XVIII, perdón, siglo XVII y siglo XVIII, en el siglo XVII estuvo caracterizado por el resurgimiento de las ciencias experimentales. Eso significa que los fenómenos naturales ya no se explicaban a partir de los escritos antiguos o por la intervención divina, tales como los rayos, las descargas eléctricas, las erupciones volcánicas, los terremotos, eran hasta aquella época, hasta el siglo XVII, eran atribuidos obviamente a intervención divina, a castigo de los dioses y otras cosas más. Pero con el surgimiento de las ciencias experimentales,
se dio una explicación científica del por qué suceden estas cosas. Entonces, sino que se hizo uso de la razón, la observación y también de la experimentación para dar una conceptualización clara a estas cosas del por qué sucede. Aparecieron así dos métodos opuestos para explicar el mundo y su funcionamiento. Primero, el racionalismo, fundamental, y para los que vayan a continuar su proceso de formación educativa en la universidad, ahí van a aplicar todos estos conceptos. El racionalismo es la postura intelectual que explica los fenómenos a través de la deducción lógica, parte de las ideas. Y otra de los métodos también es el empirismo, que se aplicó. El empirismo, pues, es la postura que se basa en los sentidos y también en la experimentación. Dio origen al método científico moderno, basado en la observación y el análisis de datos. Estos dos métodos dieron como resultado el desarrollo de ciencias como la química, la física, la anatomía y la filosofía. Ya estamos dando aquí a partir de la aparición de la creación del método del surgimiento de las ciencias experimentales, obviamente se da ya una determinación mucho más clara en función de los preceptos, en función de las diferentes disciplinas que obviamente nos sirven hasta la actualidad. En cuanto al desarrollo técnico, entre el siglo XVII y XVIII se desarrollaron en Inglaterra innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. Dentro de estas características, en el año de 1764, James Hargreaves inventó la hiladora Spinning Jenny, a la que más tarde le añadieron energía hidráulica, eso quiere decir al movimiento de turbinas a través del movimiento del agua, que redujo el tiempo de producción textil manual que se hacía en aquel entonces y que marcó la primera etapa de la evolución industrial que se había desarrollado en esta época. Además del empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina de vapor, inventada por James Watt en el año de 1769 como mecanismo automatizado para generar movimientos en las máquinas. En cuanto a los cambios sociales de esta época, podemos mencionar la mecanización de los procesos de producción, la disminución de la fuerza humana en la producción. Obviamente, si se iban mecanizando, si determinados procesos se iban automatizando a través de esta primera etapa de evolución industrial, cada vez fue menos necesaria la fuerza humana, pues ya se iba automatizando los procesos. Esto obviamente también dentro de estos procesos, de estos cambios sociales que se dieron, es el incremento de la capacidad productiva. Pues al reemplazar, al sistematizar las máquinas, estas podían producir mucho más en más corto tiempo y obviamente productos de mejor calidad. La transformación de los talleres, en la primera etapa, antes de la evolución que se dio, la sistematización, pues todas las actividades se desarrollaban a partir de talleres. Estos talleres, con la sistematización, con la implementación de la automatización, se transformaron en fábricas mucho más grandes. También se incrementó en la demanda de materia prima, tales como el carbón para hacer funcionar las máquinas a vapor y el hierro para fabricar máquinas y también herramientas y repuestos para estas máquinas. Eso fue lo que se desarrolló y los cambios que se dieron durante esta época. Aquí ustedes pueden ver en el museo en Europa, justamente esta es la Spinning Jenny, una de las máquinas, obviamente, hiladoras que se habían inventado en aquella época y que revolucionó los procesos de producción hasta ese entonces. Vamos a ver un poco más, habíamos hablado de un tema importante, obviamente, que es el capitalismo. Vamos a ver y vamos a analizar dentro de este tema cómo se estableció en aquella etapa el proceso de mecanización y obviamente el proceso de evolución que se dio a partir del capitalismo. Y vamos a ver qué es el capitalismo, cuáles son las características fundamentales, cuál es su evolución y la importancia en relación a la sociedad hasta la actualidad, lo que nosotros conocemos en la actualidad.
Y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo justamente sobre el capitalismo, que mucho hemos hablado, mucho se ha tratado. Vamos a ver, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema socioeconómico que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. Nosotros hacemos un recuento de lo que habíamos visto en la primera etapa de nuestra clase. Nosotros podemos ver que en primera instancia, por ejemplo, en los cambios sociales y económicos, en primera instancia, todos los procesos de producción se desarrollaban en talleres. Estos talleres, obviamente, con la evolución, con la sistematización de las máquinas, se transformaron en grandes fábricas. Estas fábricas eran propiedad privada. Y obviamente estos procesos de producción no solamente se quedaron ahí, sino que buscaron otros medios adyacentes, los cuales obviamente buscaron el control en cuanto a la parte financiera, pero también a la parte en cuanto a la inversión. Entonces se crearon bancos, se crearon cooperativas, entidades financieras, quienes eran los medios mediante los cuales se generaba el crédito para la implementación de todas estas fábricas. Pero coincidentemente los dueños de las fábricas también eran dueños de estos bancos y se genera un proceso de monopolio en esta etapa del capitalismo. Y de esta manera empiezan a aplastar a los pequeños talleres que no tuvieron la suerte ni la oportunidad de evolucionar y de transformarse en fábricas. Y de esa manera, obviamente, empieza a generarse un monopolio y a generarse también una competitividad desigual en la cual algunos medios de producción se transformaron en empresas, en fábricas, y otros lamentablemente no tuvieron esa suerte y tuvieron que sucumbir ante estas grandes industrias que se desarrollaban. Entonces ya sabemos que el capitalismo es el sistema socioeconómico que se caracteriza principalmente ¿por qué? Por la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. Su nombre proviene de la idea del capital, esto es, del rol central del dinero en las relaciones de producción y también de consumo. El capitalismo es el modelo imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI. Es un sistema propio de la sociedad industrial burgués. Pues aquí tenemos la burguesía, es justamente, se crea. Recordemos que antes teníamos el capitalismo, el imperialismo en primera etapa, estaba representado por los reyes, eran quienes tomaban todas las decisiones, pero posteriormente el imperialismo empieza a decrecer, empieza a debilitarse, justamente por la aparición del feudalismo y posteriormente por el proceso imperante en cuanto a la evolución del capitalismo. Entonces, el capitalismo es el modelo imperante de Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI. Es un sistema propio de la sociedad industrial burgués. Los burgueses son prácticamente quienes, obviamente son pocos, pero son quienes obviamente controlan el capital a nivel de la sociedad. El capitalismo justamente propone que el dinero marque las medidas del intercambio de bienes y servicios y que sea obtenido de diferentes formas en primera instancia como remuneración del trabajo, en el caso de los trabajadores, proveniente de rentas, en el caso de las propiedades y como resultado de riesgo en la inversión, en el caso de los empresarios o de los famosos emprendedores que tenemos como tema en la actualidad. Para que todo ello sea posible es necesario que exista la propiedad privada y que el ejercicio productivo y comercial sea libre, o sea, que cada quien invierta en lo que quiera y coseche los frutos y las pérdidas que el mercado obviamente le depare. En las sociedades capitalistas, por lo tanto, las relaciones de producción y trabajo y de consumo de bienes y servicios están determinadas respectivamente por un sistema salarial y un sistema de precio. De esa manera, los individuos consumen la cantidad de dinero que produce o que les permite producir.
La sociedad entera funciona entonces buscando obtener un beneficio. Esto es un ingreso económico mayor a los egresos que permita un excedente de capital con el cual consumir, invertir y también ahorrar. En el capitalismo es central la autorregulación del mercado, que marca la relación entre la oferta y la demanda. Los productos más demandados y por ende más caros encarecen, mientras que los menos demandados y por ende más abundantes se abaratan. Esta idea es objeto de numerosos debates, a menudo es conocida como la mano invisible del mercado, porque obviamente, ¿por qué se le conoce como mano invisible? Porque los capitalistas son quienes controlan el mercado y deciden qué producto sube y qué producto baja. Entonces, por eso es la mano invisible, pero son quienes prácticamente están controlando el mercado. Entonces, es una de las características del capitalismo. A continuación vamos a ver las características principales del capitalismo. El capitalismo puede caracterizarse por las siguientes actividades. Primero, relación económica basada en el capital. Esto propone el capital como medida de relación económica y su obtención mediante la liberación económica y la explotación de la propiedad privada. Para ello es fundamental que esta última sea permitida y protegida por el Estado. Fin del feudalismo y ascenso de la burguesía. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas y su aparición marcó el final del feudalismo. La burguesía, los comerciantes y más tarde los industriales desplazó a la aristocracia, los terratenientes de ascendencia noble como la clase social dominante. Y justamente aquí entra en proceso lo que nosotros vamos a ir viendo en las estructuras históricas de la evolución de las sociedades, de los imperios, cómo los imperios fueron desapareciendo. El imperio, el control de una persona, sobre todo un grupo, empezó a decaer y de esa manera empieza a surgir dentro de sus características el feudalismo. Decae el feudalismo y empieza a surgir la burguesía. ¿Quién es la burguesía? Son los dueños de las fábricas, son los dueños de las instituciones financieras y son quienes controlan el mercado. Y ya cambia el sentido del capitalismo, porque el capitalismo era considerado dentro de la etapa medieval a los reyes, a quienes estaban dentro del proceso máximo de control de los imperios. Pero acá el capitalismo ya cambia, ya da una nueva conceptualización. El capitalismo son quienes tienen el poder, pero desde el punto de vista económico. Es el gran cambio que se da. Otra de las características es la oferta, demanda y precios de mercado. Se sostiene en base a la idea de oferta y demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores. Dependiendo de cómo se dé en esa relación, los productos serán más o menos costosos y más o menos abundantes. Cuando un producto es bastante apetecido por el público, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, qué sé yo, me creo una jalea, una mermelada, ¿cómo se llama? Un dulce de leche, y obviamente al público le gustó y es altamente demandado a nivel nacional. Cuando este producto es altamente demandado, obviamente el valor va a crecer. Y obviamente la producción obviamente va a ser un poco controlada. ¿Para qué? Para obviamente llamar la atención del público. Pero qué sé yo, después de un tiempo, se cansó el consumidor final de este producto y ya no compra, y ya no tiene mayor relevancia dentro del mercado en relación al consumidor. Y por ende, para que pueda yo obviamente deshacerme de ese producto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar el precio para que sea un precio más cómodo y obviamente los consumidores puedan acceder a ese producto. Entonces son en cuanto a las características de la oferta, demanda y los precios en relación al mercado. En cuanto a la competencia, innovación y especulación, en tanto sistema del capitalismo promueve la competencia y recompensa el riesgo.
el emprendurismo y la innovación, lo cual se tradujo en el siglo XX en un desarrollo tecnológico desenfrenado. Al mismo tiempo permite y recompensa la especulación y la usura, permitiendo la generación de ganancias a partir de la deuda, el interés y otras actividades productivas. Entonces, aquí nosotros podemos ver estas determinaciones, las características en cuanto al capitalismo. Estas son las características del capitalismo. En cuanto a las clases sociales del capitalismo, en este caso, según el punto de vista de Carlos Marx, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes en relación a este proceso. El capitalismo construye una sociedad dividida en clases sociales de acuerdo a su ingreso económico y posesión de capitales o propiedades. Dentro de esta primera etapa tenemos la burguesía y alta burguesía, dueña de los medios de producción, fábricas, tiendas o de los grandes capitales de inversión, tales como bancos, instituciones financieras. La clase trabajadora cuya participación en la sociedad es vender su capacidad de trabajo, sea calificada, esto es profesionales técnicos o no, los que no son calificados, que son los obreros. Y por último, el lumpen, sector productivo de la sociedad. Esas son las clases sociales en las cuales ha dividido Marx para poderlos estudiar de mejor manera. En cuanto a los tipos de capitalismo que podemos mencionar, existen o han existido distintos tipos o modelos de sistema capitalista, como son los siguientes. El proteccionismo, según el cual el Estado fija aranceles y regulaciones para encarecer artificialmente los productos provenientes del extranjero y así proteger su industria y fomentar el consumo de bienes y servicios nacionales o internos. Hay la característica el laissez-faire, que es del francés dejar hacer, que limita al máximo las intromisiones del Estado y permite la mayor cuota de libertades del mercado sin regulación de ningún tipo. La economía social del mercado, totalmente contrario al anterior, plantea que el ejercicio económico debe ser guiado y planificado por el Estado. Sin embargo, el extremo del asfixiar las libertades económicas fundamentales también tiene su énfasis en este proceso. El capitalismo corporativo, en el cual el mercado está dominado por corporaciones jerárquicas y grandes grupos económicos que ejercen el poder determinante del mercado y por ende el monopolio. Este es un tema negativo para la sociedad, pues el capitalismo corporativo, entre comillas, ¿qué es lo que busca? El monopolio. ¿Qué es el monopolio? El control de la producción y también del mercado. Ellos deciden quién compra, cuándo compra, qué es lo que van a hacer, qué producto va a subir, qué producto va a bajar, y por ende buscan eliminar cualquier modo de competencia. Y eso obviamente para mantenerse solo ellos en el mercado, tanto en la producción como en la comercialización. Eso es un tema bastante negativo, pues no permite a otras empresas, a otras personas, a otros medios de producción surgir y también ofertar sus productos. Esos son temas bastante complejos y que no son buenos en función del el capitalismo. El capitalismo, obviamente, en determinadas instancias es perjudicial, especialmente para la inversión pequeña, para los pequeños productores. Pues, ¿qué es lo que busca el capitalismo? Hundir, pues no les interesa que exista ningún tipo de competencia con las fábricas en las cuales ellos tienen invertido su capital, que son características fundamentales de estos medios. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de todos estos temas. Se quedan un poquito de temas pendientes sobre la mesa, pero estos lo iremos tratando en las siguientes clases cuando continuemos con el desarrollo de estos temas fundamentales. Así es que, señores y señores, les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases que tenemos. Señores y señores, una feliz noche.